Como hemos visto hasta ahora, los registros de desplazamiento eran el elemento básico para poder almacenar información digital. Lo que sucede ahora es que los sistemas electrónicos digitales programables más complejos necesitarán un mayor almacenaje y que este almacenaje se produzca de forma permanente o bien semipermanente. Ello nos llevará a hablar propiamente, como haremos en este vídeo, de memorias. Las memorias de las que hablaré en este vídeo serán memorias semiconductoras, es decir, que dejaré fuera del vídeo las memorias basadas en soporte magnético, como un disco duro magnético, o bien como una cinta, el almacenaje en cinta, o bien mediante soporte óptico, como podría ser un CD o un DVD. En las memorias semiconductoras, así como en cualquier otra memoria, los datos se grabarán o se guardarán en unidades de 8 bits. De aquí viene la palabra clave de byte, que sería correspondiente a una palabra de 8 bits. Los bytes se pueden dividir, si se quiere, en dos grupos de 4 bits, que serían los nibbles. Una unidad completa de información se denominaría palabra, y esta palabra no tiene por qué estar formada sencillamente por un único byte. Podría ser más de un byte el que compusiera una palabra. Acordaros que palabra en inglés es word, así que lo habremos escrito en manuales, en hojas técnicas, etc. Las memorias semiconductoras las clasificaremos en memorias de acceso aleatorio o memorias de acceso secuencial. Estas memorias de acceso secuencial serán las que vendrán dadas de forma natural a través de los registros de desplazamiento, como veremos más adelante. En cambio, existen, también muy conocidas, las memorias de acceso aleatorio, que son las memorias RAM, donde propiamente su nombre ya lo indica, memorias de acceso aleatorio. Veremos que hay distintos tipos, la RAM estática, la RAM dinámica y dentro de ellas subgrupos. Veremos también que las memorias de acceso aleatorio pueden ser ROM, donde su nombre original es memoria de solo lectura, pero esta nomenclatura veremos que es obsoleta, ya que hoy en día estas memorias se pueden regrabar de un modo sencillo. Y finalmente veremos las memorias flash, que no es otra cosa que una evolución moderna de las memorias EEPROM, que serían memorias ROM que se pueden borrar y escribir electrónicamente. Antes de pasar a cada uno de los tipos y a desgranar en detalle cada uno de estos tipos de memorias semiconductoras, me gustaría hacer hincapié dentro de las memorias de acceso secuencial los distintos tipos que hay y, sobre todo, estas dos palabras clave, que son first in, first out, que equivaldría al concepto de cola, como veremos más adelante, y last in, first out. Son distintos tipos de registro. La filosofía es bien distinta la una de la otra, ya que, como podéis ver en esta figura, imaginad que los datos que se almacenarán temporalmente aquí, que después se van a extraer, como podéis ver, los datos entran, se almacenan temporalmente, aquí dentro de este rectángulo, y después se extraen, o bien de un modo LIFO, o bien de un modo FIFO. Esta figura es básicamente para explicar las diferencias entre una y otra. Observad que en el caso de la primera que entra es la primera que sale. Fijaros que la primera que entra tiene este color magenta, luego viene la verde y luego viene la amarilla. En el caso de una cola, la primera persona que entra a un comercio, por ejemplo, es la primera que debería ser atendida, así que este es el concepto. La primera que entra, fijaros que es la primera que sale, luego viene la verde y luego viene la amarilla. En cambio, veremos después que en el típico pincho que existe en una oficina o en un pequeño despacho donde se van almacenando las facturas o los recibos, fijaros que el último valor, el último papel que ha entrado al pincho es el primero que vamos a sacar, con lo cual fijaros que los datos han entrado de esta manera, pero en cambio se extraen en un last in, first out. El último que entra es el primero que sale. Fijaros que el primero que sale es el amarillo, que fue el último que entró. Y finalmente, dentro de las memorias de acceso secuencial hablaremos de los CCD, que como ya sabéis os debe sonar de que son los sensores que aparecen en las cámaras de fotografía y vídeo.
Las memorias semiconductoras de acceso aleatorio, como he dicho antes, se pueden clasificar en memorias RAM o memorias ROM. He comentado antes el nombre de memoria de acceso aleatorio para el caso de la RAM y memoria de solo lectura para el caso de la ROM, como decía, una nomenclatura que queda hoy día ya obsoleta, pero se ha mantenido desde su origen. En lo que se refiere a memoria RAM, este tipo de memoria permite la lectura y la escritura. Cuando se desconecta la alimentación de estas memorias, la alimentación del aparato que las gestiona, se pierde dicha información, no es perenne. Por eso se dice que son memorias de tipo volátil. La información se pierde cuando se pierde la alimentación de la memoria. En una memoria de solo lectura, una memoria ROM, los datos se almacenan de forma permanente o semi-permanente. Las memorias ROM no disponen a priori de la operación de escritura. Cuando digo a priori es que originalmente las grababa el fabricante y no se podían modificar por parte del usuario. Hoy día esta definición de que son solo de operación de lectura y no disponían de la operación de escritura es obsoleta, ya que se pueden borrar mediante ultraviolados, de forma eléctrica, como veremos más adelante. Como estas memorias retienen la información aunque no tengan alimentación, aunque se apague el aparato que las gestiona, reciben el nombre de memorias no volátiles, ya que la información no se pierde aunque se quite la alimentación. Las memorias semiconductoras de acceso secuencial, como os decía, son de tres tipos y están basadas en registros de desplazamiento, que son los que hemos visto en el vídeo anterior. Se clasifican principalmente en memorias del tipo el primero que entra es el primero que sale, y os he representado aquí una cola, ya que fijaros, la primera persona que entró es esta chica de aquí y será la primera que debería ser atendida en la caja. La segunda persona de la cola que está esperando a ser atendida en la caja es este chico de aquí de los pantalones azules, y evidentemente una vez esté atendida la chica y se salga de la cola, será él el atendido, y así sucesivamente hasta que la última persona atendida será este chico de aquí con barba. En las memorias LIFO, como os comentaba, es el pincho donde guardamos todos los tickets, los recibos en una oficina para hacer luego pues la contabilidad o lo que sea, registrar sus valores, etc. Y es una memoria del tipo el último que entró es el primero que va a salir. Como veis en este pincho, el último papel que ha entrado es el de color azul, y en la extracción, ese último que entró será el primero que va a salir. Finalmente, el último tipo son las memorias CCD, que son las Charge Coupled Device, que son las que precisamente aparecen en los dispositivos de imagen y vídeo, de captación de imagen y vídeo. Las memorias de acceso secuencial, las que acabo de comentar, obviamente no se pueden aplicar como memorias de datos o memorias de programa en el caso de un ordenador, ya que si se tuviera que acceder a la palabra o a la posición de memoria 256.000, suponiendo que se pudiera pasar de una posición a otra en tan solo 100 nanosegundos, se necesitaría en el peor caso un tiempo de más de 25 milisegundos, lo que haría que el ordenador se sobresaturara. Es decir, las memorias de acceso secuencial no son admisibles como memorias de datos o programas en un computador. En cambio, en los periféricos de estos ordenadores o en general en terminales de sistemas de transmisión de datos sí que existen este tipo de memorias, porque hace falta disponer de estas pequeñas memorias temporales que son cíclicas y que almacenan una información que han recibido y tienen por misión presentar esta información periódicamente al dispositivo que las maneja. De hecho, veremos más adelante donde la unidad central de proceso de un computador puede utilizar memorias de este estilo para guardar los datos con los que tiene que realizar cierta operación. Las memorias First In, First Out consisten, como decía antes, en una serie de registros de desplazamiento. Los datos se van leyendo en el mismo orden en que fueron escritos, y permite que los datos se escriban a una velocidad y se puedan leer a otra. De ahí que se diga que actúa como buffer de datos entre distintos sistemas. Fijaros en esta figura de abajo, aquí he puesto la cola para no olvidar que FIFO es sinónimo de una cola. El primero que llegó a la caja es el primero que va a ser atendido para pagar.
Fijaros que aparte de esta figura, he ubicado una figura más tecnológica donde tengo una conversión de una señal analógica a un formato digital y este dato convertido, como veis aquí, a un sistema binario, se va almacenando y será extraído el primer dato que entró, después el segundo, después el tercero, etc., a un sistema de memoria, porque lo que necesitamos es, en definitiva, un cierto buffer, un cierto almacenaje temporal de estos datos convertidos para que luego puedan ser, digamos, transmitidos y almacenados a este sistema de memoria. Muchas veces las memorias FIFO las encontramos entre sistemas que funcionan a distintas velocidades. Las memorias LIFO son dispositivos en los que el último dato almacenado es el primer dato que se lee. Se llaman también memorias pila o memorias de tipo stack, y acordaros que el símil es el pincho de la oficina donde voy, digamos, empujando todas y cada uno de los tickets o facturas, y como observáis aquí la última que entró es la de color azul, que será la primera que puedo sacar. Las dos operaciones que tienen son las de push, que escribe un dato, y la de pop, que lee un dato. Para entenderlo un poco mejor, vamos a suponer que yo estoy realizando una tarea A, la estoy realizando con papel y bolígrafo, y esta tarea A está formada por distintas subtareas, como podéis ver, la instrucción A1, A2, A3, y resulta que mientras estoy realizando la tarea A3, por ejemplo, me llega un correo electrónico donde aparece una serie de tareas del conjunto B que tengo que realizar. Lo que hago, como este correo electrónico me ha llegado mientras estaba realizando la tarea A3, termino mi tarea A3 y entonces atiendo esa interrupción que ha llegado por un correo, pero resulta que es un correo urgente que viene con unas tareas que tengo que realizar. Empiezo por la tarea B1, la B2, la B3, las finalizo, pero mientras estoy realizando la B4, recibo una llamada telefónica. También se trata de una llamada telefónica urgente y debe ser atendida. Con lo cual, termino, le digo a la persona, al interlocutor, que espere un momento, termino la tarea que estaba haciendo B4, que es una tarea breve, no la he dejado a medias, es la última instrucción que estaba haciendo, y atiendo todas las tareas que me encomienda mi interlocutor. En todas estas tareas no recibo ninguna interrupción, y en el momento en que acabo la quinta, como podéis ver, lo que hago es recuperar donde me había quedado en las tareas del correo electrónico, y una vez termino todas las tareas del correo electrónico, es decir, termino la tarea B5, vuelvo a recuperar las tareas A allá donde las dejé. Había terminado la instrucción A3 y continúo con la A4 y A5. Así es como funciona una memoria de tipo pila. Fijaros, al principio no debía acordarme de nada porque estaba realizando las tareas A y nadie me había interrumpido. Llega un momento donde recibo ese correo electrónico y lo que hago es terminar la tarea A3 que estaba haciendo justo en el momento en que he recibido ese correo electrónico, y lo que guardo en esa memoria de tipo pila es el punto donde tengo que empezar a trabajar cuando yo recupere las tareas digamos, nombradas A. Resulta que mientras estoy realizando las tareas B, recibo una llamada telefónica mientras estoy haciendo la B4, la termino de hacer, atiendo a la llamada, y con lo cual, ya que estoy atendiendo la llamada, lo que guardo es la B5, que es precisamente la instrucción que deberé realizar una vez ya haya atendido a esta interrupción C de la llamada telefónica. Como cuando termino la llamada telefónica, todas las tareas C5, lo que tengo que hacer es volver allá donde dejé las tareas B, por eso recupero este B5, hago un pop, hago una lectura de, oye, ¿dónde me he quedado en la tarea B? Pues mira, debes hacer la tarea B5. Y se extrae este valor de la memoria, de la pila, y entonces veo que cuando termine las tareas B,
cuando termine la B5, ya que es la última, lo que deberé hacer será volver a las tareas A allá donde las dejé. Y como os fijáis, este valor, que es la línea o la instrucción en la que debo continuar en las tareas A, pasó a ser secundaria cuando almacené el valor al que debo volver cuando estaba resolviendo las tareas C y cuando las terminara a qué tarea B tenía que volver, pero como ha desaparecido, ahora me vuelve a aparecer la tarea A en la que debo volver cuando me recupere de esa interrupción B. Finalmente, como ya estoy terminando mi tarea principal, no debo acordarme de nada, por eso en la pila, en el stack, no hay nada. Este sería, digamos, un símil de lo que sucede en una memoria stack cuando se están grabando las reacciones a distintas interrupciones de distintas subtareas. Las memorias CCD, que son el último tipo de memorias que estudiamos de acceso secuencial, no de acceso aleatorio, son las memorias que se encuentran en los dispositivos de vídeo o de fotografía. Se trata de dispositivos formados por una gran cantidad de condensadores semiconductores que se denominan canales. La información se introduce en serie por dicho canal y se desplaza a lo largo de este canal a una velocidad fijada por una señal de reloj. Se utilizan este tipo de memorias en las cámaras de vídeo digitales, aunque hoy día se ha llegado a su limitación técnica y actualmente se está pasando a utilizar la tecnología CMOS, que en un origen fue descartada en pro de la tecnología CCD porque se consideraba que la tecnología CMOS daba una calidad en la imagen inferior. Esto se ha venido demostrando de que no es así y hoy en día, digamos, están volviendo a recuperar terreno la tecnología CMOS, ya que como particularidad, el procesado de señal ya se realiza en el mismo chip y no como en el caso de la tecnología CCD, que necesita de un dispositivo externo. Se suelen utilizar, como decía, como memorias de vídeo, las CCD, se acompañan de una RAM que se usa como almacenamiento masivo y el registro de desplazamiento cíclico lo que permite son dos opciones en función de una señal de control. El desplazamiento se realice en un u otro sentido en función de dicha señal de control. Para indicar la capacidad de una memoria hace falta definir un modo estándar. Tenemos que utilizar una misma terminología. En sistemas digitales se trabaja con múltiplos de 2, como ya sabemos. Fijaros bien, un K, que implicaría 1000, una unidad de millar, en realidad, lo que es cuando estamos hablando de sistemas digitales es 2 elevado a 10. Y no es exactamente 1000, sino es algo más de 1000. Lo que pasa es que por proximidad de ahí recibe su nombre. 2 elevado a 10. No es 1 por 10 a la 3. Con lo cual, 4K bits, que serían 4 por 2 por elevado a la 10. Con lo cual es lo mismo que 2 elevado a 12, lo cual no sería 4000, sino 4096, que es 1024 por 4 precisamente. Fijaros que aquí estamos hablando de unidad básica de información, del bit. En cambio, las memorias, las unidades con las que se trabaja, habitualmente se habla de bytes. Ya sabéis que un byte son 8 bits, con lo cual 16K bytes serían 16 por 2 elevado a 10, o lo que es lo mismo, ya que 16 es 2 elevado a 4, pues sería 2 elevado a 14, 16.384 bytes. Pero fijaros que no es 16.000, sino algo más de 16.000, ya que estamos hablando del 1024 multiplicado por 16. Fijaros que las unidades aquí se han multiplicado por 8, ya que si lo quisiéramos expresar en bits, habría que multiplicar por 8, ya que un byte son 8 bits. La capacidad total de una memoria se especifica entonces a partir del número total de unidades de datos que contiene. Por eso que lo habitual es que esa unidad de datos o la palabra con la que estamos trabajando sea el byte, que es lo que os comentaba anteriormente. De ahí que la capacidad de memoria se dé en bytes. Las memorias semiconductoras tienen una estructura en forma de matriz, donde existen filas y columnas. Cada elemento se denomina una celda.
y sería capaz de almacenar un bit. Eso indica que cada celda puede seleccionarse indicando una fila, un número de fila, como veis aquí, y un número de columna, como veis aquí. Las matrices de memoria pueden tener distintas estructuras, aunque la capacidad total de memoria sea la misma. Aquí en la figura tenéis una capacidad que es igual, ya que tenemos 64 posiciones en todos los casos, que se pueden dar en forma de array de 64 posiciones de bit, de 16 por nivel. Como veis, os acordáis que el byte son 8 bits y 4 bits sería un nivel, la mitad de un byte. Pues aquí tenemos 16 nibbles, o bien se podría dar en forma de matriz de un array de 8 por 8, 8 filas y 8 columnas, que también tiene 64 elementos de bit. Las memorias de acceso aleatorio tienen una posición y en esa unidad de datos la vamos a denominar a esa posición dirección. Fijaros que en este caso estamos hablando de la fila 5, columna 4, o en este caso estamos hablando de un byte propiamente, ya que aquí no nos referimos a un solo bit, sino a una ristra de bits, a un byte concretamente, y fijémonos que la dirección aquí es la fila número 3. Con lo cual en una memoria se puede acceder a un bit expresamente o a un conjunto de bits. Puesto que las memorias almacenan datos binarios, los datos deben poder introducirse y poder recuperarse cuando ello sea necesario. Existen entonces dos operaciones básicas, la de escritura y la de lectura. Para poder realizar estas dos operaciones hace falta una tercera operación, que es la de direccionamiento, es decir, saber dónde hay que escribir o dónde hay que leer. La dirección de donde se desea leer este dato, donde se desea escribir el dato, se especifica a la memoria mediante un bus, es decir, un conjunto de señales, que es el bus de direcciones. Y este bus es unidireccional. Según el número de líneas de que se disponga en este bus, tendremos el número de direcciones que podemos seleccionar. Es decir, si el bus de direcciones tiene 16 líneas, ello significa que tiene 16 bits, con lo cual podremos llegar a direccionar 2 elevado a 16, que son más de 65.000 posiciones en una memoria. Aquí en las figuras tenéis los roles que desarrollan los distintos buses que puede haber para gestionar, o que hay, en definitiva, para gestionar una memoria. Fijaros, el dato que se escribe o se lee de la memoria llega a través del bus de datos. Aquí tenemos el bus de datos, como podéis ver. Aquí el bus de datos y el bus de datos. Tenemos dos operaciones, aquí una de escritura y una de lectura. En la de escritura se modifica el contenido de las celdas, mientras que en la de lectura se consulta ese valor, el valor contenido en las celdas. Fijémonos que existe un bus de direcciones que lo que hace a través del decodificador de direcciones es ver que lo que se quiere escribir es en la posición número 5, ya que tengo aquí un 4 y aquí tengo un 1, como podéis ver, aquí es el 2, pero como el bit está a 0, pues 4 más 1 sería 5. El decodificador de direcciones nos diría que queremos acceder a esta dirección de aquí. Y en una operación de escritura, el valor que existe en el registro de datos, a través del bus de datos, se permeabilizaría al contenido de la memoria, al contenido precisamente de la fila número 5 de esta memoria. Fijaros que en este caso se está haciendo una operación de escritura y ello se gestiona a través del denominado bus de control. Aquí en este caso queremos acceder a la posición 3 de la memoria, en este caso para leer su contenido, y fijaros que aquí en el registro de direcciones tenemos el 11 y el 11 es 1 más 2 es 3, con lo cual el decodificador de direcciones me dice que quiero acceder a la posición número 3 y lo que se hace es, ya que el bus de control indica que se quiere hacer una operación de lectura, el bus de datos recibe y envía hacia el registro de datos el contenido de esa posición número 3 del array de memoria. Fijaros que el bus de datos es, como se muestra aquí, bidireccional.
Las memorias RAM, memorias de acceso aleatorio, como su nombre ya indica, sirven para almacenar datos durante poco tiempo, y normalmente está asociado a cuando el sistema se encuentra alimentado. Dicho de otro modo, si yo corto la alimentación, la memoria RAM pierde su contenido. Os invito a ver, sin hacer spoiler, una de las escenas, no del final, pero sí que hacia el último tercio de la película 2001, Una odisea en el espacio, cuando se gestiona cierto problema con el ordenador HAL que está a bordo de la nave. Os invito a ver esa escena y veréis qué es lo que sucede con la memoria RAM de dicho ordenador. Bien, estas memorias RAM, que pueden existir en cualquier dispositivo digital programable, se clasifican en memorias estáticas y memorias dinámicas. La diferencia es que las memorias dinámicas necesitan de un ciclo de refresco. Sí que es cierto que las memorias estáticas tienen un proceso de lectura mucho más rápido que las memorias dinámicas. Pero para un mismo tamaño físico de memoria, las memorias RAM dinámicas pueden almacenar más datos y son más económicas. Las memorias RAM estáticas son de tipo asíncrono o de tipo síncrono. Las síncronas son más rápidas en tiempo de acceso y suelen disponer de un modo que permite leer o escribir en varias posiciones a la vez. Las aplicaciones de las memorias RAM estáticas síncronas, la principal, es en la memoria caché o memoria escondida, proviene de un término francés, la memoria escondida de los PCs. ¿Para qué sirve esta memoria en un ordenador? Mira, al encender el PC, pasa a la memoria RAM todos aquellos programas que se ejecutan y los datos que se necesitan en cada momento para que esos programas puedan funcionar. ¿Pero qué sucede? Que por desgracia el acceso a la memoria RAM desde el microprocesador no es instantáneo. Si se accediera continuamente a la memoria RAM para utilizar dichos datos, ello puede provocar bloqueos y caídas de rendimiento en la máquina, con lo cual se utiliza la memoria caché como solución al problema de rendimiento del sistema de memoria. Es una memoria muy pequeña y que está incluida, como podéis ver aquí, en el interior del micro, para que la CPU pueda consultarla de un modo muy ágil. Su función es sencilla: conseguir que los datos más usados por el procesador estén lo más cerca del mismo, para que puedan ser accedidos de la forma más rápida posible y no haga falta consultarlos a la memoria RAM. Para hacer una analogía, la memoria caché sería el frigorífico de casa, al cual se accede continuamente a lo largo del día, mientras que la memoria RAM sería el supermercado, donde accedimos periódicamente, pero no con tanta frecuencia como al frigorífico, para poder rellenar el frigorífico, al cual se accede de forma más frecuente. Esa sería la analogía. Las memorias RAM tienen un formato en memoria SIM, son las siglas en inglés de Single Inline Memory Module, o bien las memorias DIMM, Dual Inline Memory Module. Son circuitos impresos con los chips de memoria de RAM dinámica ya integrados. Es el formato típico para memorias de PC, con lo cual veis que las memorias de PC son memorias RAM dinámicas. Las SIM eran módulos de 30 y 72 pines, pero ya han quedado en desuso, son para ordenadores antiguos, tenían capacidad de hasta 32 megabytes. Los módulos SIM admitían buses de datos de hasta 32 bits, pero como sabéis ya hoy día los sistemas operativos ya trabajan a 64 bits. Con lo cual salieron las DIMM. Las hay de 72 pines, 100, 144, etc. Y los módulos ya son módulos DDR, de RAM dinámicas, y hay módulos de hasta 1 GB, 2 GB o más. El aspecto, ya sabéis, es un aspecto como este, donde se insertan en los slots de la placa madre del PC. Y pasaremos a ver las memorias ROM. Las memorias ROM, originalmente, como indica su nombre, eran memorias de solo lectura. El fabricante del dispositivo electrónico digital programable programaba el contenido, se insertaba el contenido dentro de esta memoria ROM
y el usuario no podía modificarlo. Todo ello ha cambiado a lo largo de los años y ha pasado a ser un dispositivo que se puede programar, se puede modificar su contenido, primero a través de poderla borrar a través de ultravioletas, a través de programadores específicos, y ahora incluso ya vienen herramientas directamente que sencillamente a través del puerto serie se puede llegar a reprogramar el contenido de una memoria ROM. De ahí que venga el nombre de memoria ROM eléctricamente borrable, que son las EEPROM. Las memorias ROM mantienen de forma permanente o semipermanente la información, es decir, aunque yo corte la alimentación, el programa sigue allí almacenado. Se utilizan para aquellos datos que se usan de forma repetida y que no cambian en el transcurso del funcionamiento del dispositivo. Almacenan o bien programas o aquellas tablas de datos de ciertas funciones que no se van a modificar y que van a ser usadas reiteradamente. O incluso el programita que existe en cualquier dispositivo electrónico digital. Por ejemplo, en el caso de un lector de DVDs, un lector de CDs, cualquier aparato digital que os podáis imaginar, el firmware, que es el programita que almacena el primer sistema operativo que hace funcionar al dispositivo electrónico, está contenido en una memoria ROM. Es cierto que esa memoria, ya que podemos hacer en muchísimos aparatos una actualización de ese firmware, esa memoria en muchos casos se puede sobreescribir. Un ejemplo cercano de este tipo de memoria sería, por ejemplo, la memoria BIOS que existe en los PCs y que gestiona los periféricos, el arranque, la gestión de la memoria, etc. Finalmente, indicaros que actualmente, como ya conocéis, existen las memorias flash, que están en los pendrive USB, en los discos duros de estado sólido, etc. En definitiva, es una memoria ROM que se puede borrar eléctricamente, y lo bueno que tiene es que es de alta densidad, es decir, en un espacio pequeño existe una gran capacidad de memoria, no es volátil, la información, aunque cortes la alimentación, permanece allí, acepta un gran número de ciclos de lectura y escritura, la velocidad de operación es muy rápida y es efectiva en términos de coste. No tiene un precio exagerado en relación a las prestaciones que tiene.